Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios un día más y hoy vamos a ver una nueva parábola. Vamos a estar en el tema de las parábolas de Jesús. Es una de las series que nos ocupan. Estamos estudiando diferentes series cada día venimos, nos reunimos alrededor de la palabra del Señor para estudiarla. Y hoy vamos a ver una parábola que quizás no es muy conocida. Es la parábola del crecimiento de la semilla. Así que, bueno, espero que tengáis ganas de recibir el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y vamos a ir ya aprovechando el tiempo y lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor su dirección. Nos ponemos en sus manos y así comenzamos el estudio. Vamos a orar. Señor, aquí estamos otra vez en tu presencia buscando tu dirección. Necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos enseñe todas las cosas. Necesitamos confiar que nuestras vidas caminan en la verdad y para ello somos conscientes que tenemos que llenarnos de tu palabra. Por eso te buscamos y buscamos tu dirección para que la palabra que vamos a dar en esta tarde venga realmente de ti, que no sean nuestras ideas humanas, que no lo interprete cada uno como le parezca, que realmente podamos recibir el alimento tal cual es, traído por el Espíritu Santo a cada vida, a cada corazón, a cada mente, y gracias porque sabemos que eres bueno con nosotros, eres un Dios fiel, que cumple sus promesas. Aunque no merecemos nada de ti, Señor, tú en tu misericordia nos lo das todo. Bendice a mis hermanos que van a escuchar este estudio para que tu palabra abunde en sus vidas dando mucho fruto. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos, queridos hermanos, todos los que os estáis conectando y los que verán este estudio, quizás algunos en diferido, a lo mejor dentro de tiempo, porque los estudios quedan ahí en Facebook y también se pasan al YouTube, al canal de YouTube de la Iglesia. Entonces, pues bueno, saludar a los hermanos, a todos y mencionar los que han escrito en el chat en directo, como Benito, que ha escrito buenas noches, Germán, bendiciones, Carmen Reyes, bendiciones, también para ti, Alina, Bonanit, Raquel Cantos, Bonanit, y Beatriz, que dice que está allí con Raquel. Pues bienvenidas a las dos. Ana Karina, buenas tardes. Liliana, buenas noches. José María, buenas noches. Juan Vázquez, buenas noches. Juan Bermudo, buenas noches. Hay más hermanos escribiendo, pero vamos a aprovechar el tiempo ya. Yo después me leo todos los mensajes siempre al finalizar. Hemos dicho que íbamos a ver una parábola. Vamos a ver las parábolas de Jesús. Y vamos a ver una nueva parábola, y antes os decía que es una parábola un poco conocida, la parábola del crecimiento de la semilla. Quizás, bueno, porque es una parábola cortita, también es una parábola que aparece solamente en el Evangelio de Marcos, no está en otros evangelios. Hay parábolas que se repiten en diferentes evangelios, pero esta es exclusiva de Marcos. Marcos fue el único que escuchó la parábola con la intención de escribirla. El Espíritu Santo le guió a eso, evidentemente. Así que si tenéis las Biblias preparadas, abridlas en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Leeremos el versículo 26 al 29. La parábola del crecimiento de la semilla. Bienvenidos, ahora que ya se están acabando de conectar todos. José Luis también ha escrito. Buenas noches, José Luis. Luz Bañuelas también ha escrito. Buenas tardes. Y Yoli y Gaby también. Vamos a leer esta parábola. Marcos 4, 26. Decía además Jesús: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga.
en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Muy bien, para los hermanos que se van incorporando, buenas noches, Noemí, que ha escrito también ahí en el chat. Acabamos de leer la parábola del crecimiento de la semilla en Marcos, capítulo 4, 26 al 29. Una parábola un tanto desconocida porque solo aparece en este Evangelio de Marcos, pero es una parábola que tiene que ver pues con otras parábolas con enseñanzas similares, como la parábola del sembrador, por ejemplo, o la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola las enseñanzas centrales alrededor de lo que gira todo, por un lado es que nosotros somos trabajadores, colaboradores, dice la Biblia de Dios, sembrando la semilla que aquí representa la palabra de Dios, como en otras parábolas que ya habíamos visto. Y la enseñanza así quizás más principal es que Dios es el único que puede producir el crecimiento de esa semilla. Dios se va a tomar el tiempo necesario y en su conocimiento y su soberanía Él decide para provocar y producir que ese fruto venga en su momento adecuado. El crecimiento que produce la palabra de Dios en los creyentes, en las personas, realmente es un misterio. Es algo que ocurre, pero no sabríamos dar la fórmula química, dar una gráfica de cómo eso se produce. Sin duda es algo que tiene que ver con el espíritu, es espiritual. La palabra de Dios entra de alguna forma en nosotros, no es solo algo intelectual. Yo ahora estoy explicando, estoy dando una clase, estoy dando un estudio. Y aquí intervienen diferentes cosas. Vosotros estáis utilizando la razón, la capacidad de comprender, de pensar, de analizar, escuchando lo que yo estoy diciendo, y entonces de alguna forma pues estamos aprendiendo cosas, estamos recordando cosas que ya sabíamos, pero esto no es solo intelectual, no solo tiene que ver con nuestra capacidad de comprensión y de análisis, no, la palabra de Dios es diferente a lo demás, es viva y es eficaz como una espada de dos filos, que discierne, que nos exhorta, que nos corrige, que nos enseña, produce un montón de cosas en nuestra vida, y esto es algo que al final nosotros no sabemos decir bien cómo ocurre, es un misterio. Y eso es de lo que habla esta parábola, porque cuando el grano es sembrado y crece y da fruto, igualmente esto es un misterio. ¿De dónde sale la vida? ¿Cómo es que tú coges un grano de trigo, por ejemplo, ¿no? Y está bien seco y lo partes y dentro no hay nada, no hay nada, está todo seco ahí, ¿no? Todo. Pero tú lo pones en la tierra y toma la temperatura y la humedad adecuada y brota y sale la vida. Y wow, al final, aunque científicamente te puedan dar una explicación de un proceso que se llega a deducir por la observación, pero en realidad es un misterio, porque el hombre, para empezar, no es capaz de reproducir eso artificialmente. La vida, el hombre no es capaz de crearla, solamente Dios. La palabra va produciendo en nosotros madurez, nos limpia, dice también ahí en las enseñanzas, nos da conocimiento acerca de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, y todo eso no se puede explicar, pero ocurre a diferentes ritmos, a veces va más rápido, otras veces va más lento. Como dice esta parábola, depende de Dios. El crecimiento es un asunto de Dios y todos nosotros necesitamos crecer. Por eso el Señor siempre nos ha exhortado a alimentarnos de su palabra cada día. El mandamiento de Jesús no es id a todas las naciones y conseguir que la gente haga una oración y así sean salvos. No, el mandamiento era id y haced discípulos. Y un discípulo se hace con trabajo, con perseverancia, estudiando la palabra, y aun cuando uno podría considerarse discípulo, después de un tiempo que uno dijese, bueno, yo ya tengo un conocimiento, he madurado ya,
resulta que tenemos que seguir recibiendo el alimento espiritual, porque Dios te habla a través de su palabra. Y como hemos dicho, la palabra de Dios no solo produce madurez en tu vida, no solo te da conocimiento, también nos limpia, nos confronta con aquellas cosas que están mal en nosotros, nos lleva a la reflexión, a mirarnos hacia nosotros mismos. A veces nos vemos expuestos en lo que la palabra de Dios nos dice. Estos días, algunos hermanos, cuando nos saludábamos en la iglesia, algún hermano me decía, es muy sorprendente cómo a veces estás dando un estudio y estoy escuchando y parece que es que me lo estás diciendo a mí. Y yo le decía, claro, es que eso es la palabra de Dios. Yo exactamente no sé lo que necesitas escuchar tú, pero sin duda el Espíritu Santo sí. Y si creemos lo que la Biblia dice, creemos que cuando alguien predica la palabra, la enseña, el Espíritu Santo usa eso para edificar a su iglesia. El Espíritu Santo usa su palabra para tratar con cada uno de los que estamos ahí. Entonces, aunque después de tantos años nos sigue sorprendiendo, en realidad lo sabemos. Sabemos que eso funciona así, de esta manera. Sabemos que esto ocurre. Yo a veces me ha pasado que estoy en la iglesia y a lo mejor viene a una visita, viene alguien a quien yo no conozco de nada. Y entonces, yo tengo una palabra que Dios me ha dado, buscando al Señor en oración y meditando en su palabra, entiendo que lo que voy a predicar es algo que Dios puso ahí delante para que yo lo enseñe. Entonces yo voy, doy el estudio, doy la predicación, anunciamos la palabra de Dios y después de alguna forma me entero, a lo mejor alguien que invitó a esa persona o que la conocía, me la presenta o tal y después me explica, esta persona que vino, ¿sabes? Mira, le pasa esto, y conforme me va diciendo yo, me voy quedando así sorprendido pensando, vaya, pues he dicho algunas cosas que no sé cómo le habrá sentado. Pero claro, está bien, porque si yo lo hubiese sabido, igual por prudencia me callo. Y pienso, no digo esto porque puede ser que ofenda a esta persona. A Jesús no le preocupaba eso, ofender a la gente. Tenemos un llamado a predicar la verdad, la palabra de Dios íntegra tal como es. Y eso a veces nos duele. No nos gusta escuchar cuando nos corrigen, cuando nos reprenden, cuando nos exhortan. No nos acaba de gustar. A la carne por lo menos no le gusta. Pero es que es así. No hace mucho tiempo, pues, yo di una palabra desde el púlpito el domingo y una persona se molestó. Después vino y me dijo, eso que has dicho y tal, y estaba molesto. Y a raíz de eso, pero yo le expliqué y le dije, pero lo has entendido mal. Yo no estaba atacando esto, aquello, yo estoy hablando del creyente y tal, pero a él le molestó. ¿Por qué? Porque él estaba metido en eso, que se predicó ahí. Y yo después pensando, reflexionando, me di cuenta, dije, mira, ¿ves? A veces es como Dios sabía qué problema tenía esta persona y la confrontó con ese problema. Es como el hombre rico que el otro día estábamos hablando de él, que Jesús sabía cuál era su problema, eran las riquezas. Y entonces por eso Jesús le dio la palabra que él necesitaba oír, una palabra que le incomodaba, pero era lo que necesitaba, porque si no cambiaba eso, todo lo demás no venía a qué, no tenía sentido. Entonces Jesús le comprometió con esta palabra y esta persona decidió marcharse y no venir más. Yo puedo predicar sin saber cuál es el problema de este del otro, pero Dios es el que toma el control. El crecimiento es un asunto de Dios. ¿Cómo nos llega el mensaje? Es cosa del Espíritu Santo. Todos necesitamos crecer, todos necesitamos el efecto que la palabra de Dios produce en nosotros. Por eso, hermanos, llevamos casi un año, el miércoles que viene, no mañana, o sea, no pasado mañana, el otro, el 17 de marzo, hará un año justo que comenzamos este ciclo y comenzamos sin pensar que íbamos a hacer esto, de cada día, sin falta, tener un estudio bíblico. Sin duda ha sido algo nuevo para nosotros, yo diría histórico en nuestras vidas, porque si nos lo hubiésemos planteado de hacer,
yo personalmente, si me lo hubiese tenido que plantear y comprometerme, no sé, habría tenido mis dudas, porque requiere sacrificio, requiere dedicación y requiere dependencia de Dios absoluta, porque si no, llega un momento en el que, ¿qué es lo que os voy a decir? ¿Qué puedo enseñaros que no sepáis ya, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero al final entendemos que esto no es una cosa de hombres, que nosotros solo somos utensilios en sus manos, herramientas que Dios usa. Y el Señor coge, nos usa, nos lleva a lo que Él quiere, y sin duda el COVID-19 ha provocado muchas reacciones. En algunos ha sido para dar un paso atrás, pero en otros ha sido para llevarnos a la reflexión, al autoanálisis y a dar pasos adelante. Y dar pasos atrás, nunca, jamás. Siempre tenemos que dar pasos adelante. Como alguien dijo, un paso atrás ni para coger carrerilla. O sea, siempre hacia adelante. Dios nos lleva y nosotros tenemos que en sus manos dejarnos llevar por Él. ¿Qué pasa cuando se siembra una semilla? La parábola es el crecimiento de la semilla. Para los hermanos que se incorporaron después, estamos en Marcos 4, 26 al 29. ¿Qué pasa cuando una semilla se siembra? Bueno, es un grano. Y fíjate que es muy curioso que si no se siembra, no crece. Tú puedes tener granos ahí guardados en una cajita, en un sobre, los puedes tener ahí, pero hasta que no se siembra el grano no crece, no se produce ese milagro de la vida. Como antes os decía, químicamente la ciencia puede analizar el grano ese y decirnos de qué está compuesto. Nos puede decir, mira, está formado de estos elementos químicos, tiene una porción de humedad de agua, y nos dan un análisis, pero la ciencia, imagínate, con todo lo que ha avanzado, porque la ciencia es capaz hoy de hacer cosas increíbles, cosas que hace pocos años podían ser de pura ciencia ficción. En el mundo de la tecnología, de la informática, de los utensilios que utilizamos, los medios de transporte, la automoción, todo es un mundo que se revolucionó de una manera increíble. Pero algo tan simple como un grano de trigo, no pueden reproducirlo. No tienen la capacidad. Pueden hacer uno artificial y poner los mismos elementos químicos que tiene este, pero no son capaces de crear vida. ¿No te resulta curioso? ¿No es una prueba de que Dios es Dios y lo que Él dice en su palabra es veraz? Y ahí está el grano de trigo. Lo siembras y de pronto germina. Dentro de él se activa algo que estaba ahí dormido. Un grano lo puedes tener años guardado y está ahí bien seco. Pero después de años tú lo siembras y se activa, es como un reloj que estaba ahí dormido y de pronto ¡pua!, se activa y sale un brotecito así hacia arriba y otro brotecito hacia abajo. Hacia abajo van a ir apareciendo las raíces, hacia arriba va a salir el tallo. Y ese tallo va a sobresalir de la tierra, va a crecer, se va a hacer grande y va a producir una espiga con más fruto. ¿Sabes cuántos granos de trigo tiene una espiga de trigo? Pues tiene entre 35 y 40 granos. Quiere decir que por cada grano de trigo que tú siembras, sale una espiga y esa espiga tiene, por un grano de trigo, se pueden producir 40, 10 veces más. Si no se siembra, no crece. Eso es lo que esta parábola nos enseña. La palabra de Dios se tiene que sembrar. Si no se siembra, no produce vida, no produce fruto. De ahí que muchos cristianos, muchos hermanos en muchas iglesias que no estudian la palabra, que no la leen, que no la meditan, no tienen el fruto que deberían tener. Son vidas religiosas, vidas que se ocupan en actividades diversas. Algunas pueden ser muy entretenidas, muy creativas,
hacer cosas realmente atractivas a la carne, a los ojos de los hombres, pero una cosa es la obra de Dios y otra cosa son las actividades humanas. Son dos cosas distintas. Y las parábolas, y esta también nos ilustra lo que es el reino de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, vamos a leer el versículo del 1 al 6. Segunda carta a Timoteo 3, del 1 al 6. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites más que de Dios. Tremenda lista, ¿no? Si tuviésemos que analizar ahí palabra por palabra, se nos iba todo el estudio, pero bueno, nos podemos hacer una idea así general del carácter de esos hombres de los postreros tiempos, de los últimos tiempos. Pero fíjate lo que dice ahora, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas aprendieron, y bueno, y continúa ahí el texto, para no extenderme mucho más. Este capítulo da pie a cómo comienza el apóstol Pablo el capítulo 4. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sin duda, hermanos, y lo hemos predicado muchas veces, lo hemos enseñado muchas veces, porque realmente el Espíritu Santo nos lleva a eso. Seguramente vivimos en esos postreros tiempos que decía ahí la Biblia. Y la característica más, podríamos decir, destacada de esos postreros tiempos es que en la iglesia, dentro del contexto de la iglesia, se van a levantar, dice, muchos. Esos hombres que describía antes ahí, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, implacables, calumniadores, etcétera, etcétera, predicando doctrinas torcidas, enseñanzas, cosas extrañas, no la verdad de la palabra de Dios, sino otras cosas. Provocado en parte porque dice que la gente tendrá comezón de oír. ¿Qué quiere decir eso? La comezón es como cuando te pica algo y tienes la necesidad de rascarte. Es un deseo de, en este caso, de escuchar, ¿qué? Cosas nuevas. Vivimos en el siglo XXI. Estamos bombardeados por conocimientos, bueno, sin cesar. Tenemos a todos los medios a través de las pantallas, que, bueno, es tan fácil adquirir cualquier tipo de conocimiento, solo tienes que buscarlo en internet y vas a tener toda la información que necesitas. Y de pronto el ser humano se encuentra en esa necesidad, una característica de este tiempo, de que quiere escuchar cosas nuevas, quiere algo que le aporte algo que antes no tenía, y para algunos la palabra de Dios parece entonces que está como anticuada. Es una palabra que quedó ahí pues como de otro tiempo, y de pronto pierden de vista que la palabra de Dios no busca simplemente llenarnos de conocimiento, sino provocar en nosotros algo espiritual que tiene que ver con la vida y con el cambio milagroso que la palabra de Dios produce. Como antes dijimos, la palabra te produce madurez, te da conocimiento, te acerca a Dios,
a conocer más a Dios, pero también produce en nosotros limpieza, nos santifica, nos purifica. Es necesaria. ¿Y qué forma de Pablo de decirle a Timoteo? Te encarezco de Dios, delante de Dios, dice, o sea, te pongo cara a cara con Dios. Que prediques la palabra. Y no así, no, a tiempo y fuera de tiempo. Que insistas, que no desmayes, que no descanses, que tienes que estar ahí predicándola sin cesar. Claro, para predicar la palabra tenemos que tenerla dentro, tenemos que tener conocimiento. Justo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, aparece un pasaje ahora justo cuando estábamos leyendo, me he acordado, he pensado que ahí Pablo está diciendo los requisitos para los líderes en la iglesia. Habla de obispos, ancianos, los que presiden, los pastores, los que están al frente de una obra. No cualquiera puede ser un responsable en la iglesia. Hay unos requisitos. Y hay uno que destaca, lo podemos leer, 1 de Timoteo 3, podemos leer desde el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ahí aparece de lo que estamos hablando, apto para enseñar. Para ser apto en la enseñanza tienes que tener unos requisitos. Uno de ellos lo dice también ahí, un poco más adelante creo, vamos a seguir leyendo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí está en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Un neófito es uno nuevo, sin experiencia, sin el conocimiento necesario. Si tienes que ser apto para enseñar, no puedes ser un neófito. Dices, bueno, es que este hombre viene de su vida, es un doctor en ciencias, tiene 4 doctorados y ha escrito, es un erudito, tiene no sé cuántos libros escritos de filosofías y de ciencias. Sí, pero todo eso no importa. El que cree en el Señor empieza desde cero, es un bebé espiritual, porque los conocimientos que tiene en el mundo no le sirven de nada. Bueno, no vamos a decir de nada, perdón, le sirven de poco ahora en el camino del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Algunos no llegan a la profundidad de ver qué pasó después de que Pablo se convierte. Pablo en el camino a Damasco recibe el encuentro con Jesús. Evidentemente él cree en Jesús, en ese momento se convierte. Y a partir de ahí, ¿qué pasa con la vida de Pablo? Bueno, pues hay un proceso. Nosotros vamos leyendo y al cabo de unos capítulos, de pronto, de su conversión, parece que no está por ahí mucho, pero al poco ya lo vemos haciendo viajes misioneros y tal. Claro, los libros en la Biblia nos pueden contar periodos amplios de tiempo en la historia, pero la intención de la Biblia es enseñarnos cosas, a veces dejarnos una visión panorámica. Y entre el momento en el que Pablo cree y su primer viaje misionero, se puede deducir que por lo menos pasan 7 años. O sea, Pablo también tuvo que crecer, empezar desde cero. Y Pablo llevaba ya una ventaja, y es que él ya tenía fe y ya se conocía la Biblia. Es más, no es que se la conociese, es que se la sabía de memoria. Había estudiado a los pies de los mejores maestros, Gamaliel y los mejores maestros de la época. Pero cuando él llega a Cristo, ahora es un bebé espiritual. Su pasado no cuenta, tiene que empezar desde cero. Bueno, muy posiblemente, claro, todo eso le va a servir de algo. Pero hay que empezar desde cero. Es un neófito. Tiene que ir paso a paso. Tiene que ir creciendo. No se puede hacer un crecimiento artificial.
Sabes, hoy en día el mundo está diseñado para, bueno, todo en plan negocio, todo es comercio, todo tiene una intención y todo va muy a prisa. Entonces, la carne que comemos, normalmente esos animales crecen más rápido de lo que debieran. Un pollo, hay algo que se llama el engorde de un pollo, por ejemplo. Bueno, la alimentación que se les da a los animales que están destinados para después la comida, a los animales que están destinados a alimentación, la comida que se les da, los piensos, están muy bien elaborados, con una serie de sustancias que incentivan el crecimiento. Son alimentos que hacen que un pollo en 4 días ya está preparado para que lo maten y se vaya al supermercado. Pero eso es un crecimiento artificial. Claro, ahora en los supermercados tú encuentras ahí todo lo que es bio, que muchas veces no sabemos bien eso bio, a lo mejor solo le ponen una pegatina y ya está, y pagas más dinero y te vas tan feliz, tan contento, porque desconocemos. Pero, por ejemplo, hablando de pollos, tú vas a donde está la nevera de las carnes, ahí de los pollos, de las aves, y ves pollos envasados en bandejas, pollos enteros, pero después hay otros que tienen una etiqueta y pone pollo criado en el suelo o en corral, pollo de corral, y es bastante más caro que el otro, pero a ti igual te da más confianza, y en algunos lo pone crianza mínima de 12 meses. Quiere decir que los otros, en 3 o 4 meses ya están preparados, o menos, no sé cuánto tarda, pero ese dice garantizado 12 meses de crianza en corral. Y tú dices, mejor este, claro, mejor este que el otro. Rosario dice, le dan hormonas, sí, les dan ahí de todo para que nada, crecen ahí. Mira, cuando te vas, por ejemplo, a Asturias, a Pirineos, y en una carnicería de allí, del pueblo, entras y te compras una chuleta de ternera o de cerdo, lo que sea. Cuando tú la cocinas y te la comes, te das cuenta que esa carne es distinta a la que te compras ahí en la ciudad envasada. Es diferente. Para empezar, una cosa muy notable es que cuando tú te compras en el supermercado un chuletón así, lo fríes en la sartén y se te queda en la mitad. Es como que se encoge, hace y se te queda ahí en nada. Estas carnes que tú compras en un pueblo, que son vacas que están ahí en el campo, no menguan. Se queda ahí el chuletón ahí bien. Bueno, no voy a hablar mucho de esto, que a esta hora algunos no han cenado todavía. No voy a hablar de los cachopos asturianos y de la fabada y todo eso. Mejor seguimos en el estudio. El cristiano no puede engordar artificialmente. Hay un proceso. Y el proceso depende de Dios. Él conoce a cada persona y conoce el corazón. Hubo un caso que yo a veces he mencionado como ejemplo porque es muy ilustrativo de lo que os estoy diciendo. Y se han dado más de uno de estos casos así. Pero recuerdo cuando yo era más jovencito, llevaba 4 o 5 años de creyente, una noticia muy sonada es que un cantante muy conocido internacionalmente, aquí catalán, español, se convirtió a Cristo, era Peret, el cantante Peret. Yo en mi casa, desde chiquitín, pues mis padres tenían discos de Peret. Una lágrima cayó en la arena y todas esas canciones rumba catalana. Y ahí estaba Peret, famosísimo, vendía discos y entonces pues un día la noticia es que se convirtió al Evangelio en el contexto de las iglesias de Filadelfia, de las iglesias de los hermanos gitanos. ¿Pero qué pasó? Pues lo que pasa no es porque fuesen las iglesias de Filadelfia, porque en otros casos ha pasado igual. Cantantes, personajes famosos se han convertido y ¿qué pasa? Que inmediatamente los queremos poner al frente. ¿Por qué? Porque tienen imagen y eso también atrae.
a otras personas. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Se le puso al frente. O sea, hacía pocos días que estaba convertido y ya lo nombraron pastor, era pastor. Yo lo conocí personalmente porque vino aquí vino invitado por nosotros, estábamos ahí y organizamos una cosa aquí en un hotel cerca de Cambrils, estábamos nosotros y alguna iglesia, y entonces vino Peret y dio una conferencia y estuvo ahí, y hablé con él, y le hicimos me acuerdo que teníamos nuestro boletín en la iglesia, que era una especie de revista, que llamamos En Marcha, y le hicimos una entrevista para publicarla en nuestro boletín y todo, y ahí estaba. Y bueno, yo me acuerdo de cuando le escuché ahí, pues me acuerdo pues que hablaba bien. Claro, estaba acostumbrado a hablar bien. Era un personaje público. Sabía lo que es ponerse delante de la gente, de las cámaras, de las multitudes, y tener que hablar, expresarse. Entonces, con leer dos o tres versículos y explicarse, pues ya parecía que gloria a Dios este hombre. Pero la verdad es que era un neófito. No tenía madurez, no tenía conocimiento bíblico, no sabía. ¿Y qué pasó? Pues que en poco tiempo se quemó totalmente. En poco tiempo se le explotó así de esta manera, conferencias para aquí, para allá. Lo volví a ver en Barcelona, en una campaña que se hizo, que se llamó Ara Jesucrist, en catalán, Ahora Jesucristo sería en castellano, y el predicador era Alberto Motesi, y había personalidades de todo el mundo, y yo mira, ese año yo tenía 19 años, cuando vino, me acuerdo porque estuve entre los líderes y la organización, y saludé a Motesi, porque yo en ese momento era copastor y me llevaban un poquito ahí también alimentando mi ego, porque me presentaban como uno de los líderes más jóvenes de España, así copastores ancianos, y entonces pues yo estuve ahí con ellos y hablé con ellos, pero gracias a Dios, Dios trató conmigo y lo que se estaba ahí torciendo lo enderezó. Pero en el caso de Peret, pues se quemó. Al poco tiempo dejó la iglesia, se marchó otra vez a vivir su vida y después le vimos en algunas entrevistas en televisión y era toda una sorpresa porque hablaba mal de la iglesia, tenía conceptos muy filosóficos acerca de Dios que no tenía nada que ver con lo que la Biblia enseña, y piensas, ¿qué pasó? Bueno, pues lo que pasó que este hombre dijo que creía y comenzó el camino, y en lugar de conducirlo a Cristo y al conocimiento de la palabra, lo corrompieron, lo estropearon. Él hizo una canción que se decía la letra, Cristo tiene poder. Era una rumba. Era Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder. Al año siguiente o el otro vino la Olimpiada de Barcelona, año 92. Y entonces él simplemente utilizó esa música y cambió la letra. Y seguro que algunos igual se acuerdan del Barcelona tiene poder, Barcelona tiene poder. Y tú cuando escuchas eso dices, bueno, realmente este hombre no creyó. Y a él no se le puede eximir de su responsabilidad. Pero aquellos que le estaban conduciendo a Cristo tienen responsabilidad también delante de Dios. Porque esta persona manifestó querer creer, conocer a Dios, y en lugar de discipularle, lo aprovecharon como una imagen, como una mercancía, como un reclamo para atraer a multitudes a la iglesia. Y eso parece, mira qué bien. No, pero no puede ser. Vamos un momento a Génesis, capítulo 33. A ver, Génesis 33, leeremos el versículo 10 al 14. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Jacob.
Génesis 33, del 10 al 14. Y dijo Jacob: No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: Anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Mira, Jacob sabía, él había tenido un encuentro con Dios. Incluso aquí hace referencia, aquí está hablando con Esaú, su hermano. Desde hace años no se han visto, porque, bueno, igual ya conocéis la historia, pero por si alguien no sabe de qué estamos ahí hablando, Esaú fue el primogénito. Nacieron mellizos, pero Esaú nació primero y justo después nació Jacob. Pero Jacob desde siempre deseó la primogenitura, desde siempre tuvo la inquietud espiritual. Fue un hombre que buscaba a Dios, que anhelaba las cosas de Dios. Y bueno, un día le ofrece comprarle la primogenitura a su hermano a cambio de un guiso, de un potaje. Este accede, pero lo que a Esaú le molestó es que Jacob engañó a su padre, a Isaac. Su padre está ciego, está muy viejo, y un día él, instigado también por su madre, por Rebeca, le disfraza con las ropas de Esaú, y bueno, total, que engañan a su padre para que lo bendiga a él, la bendición del primogénito, en lugar de a Esaú. Y desde entonces Esaú jura que como te encuentre te mato, y Jacob huye. Y se pasa gran parte de la vida huyendo. Su vida es toda una vida de peripecias, engañar, pero también ser engañado, de sufrir, bueno, terrible. Su vida se resume cuando se encuentra ante Faraón un día, después de la historia de José y todo eso, y Faraón le pregunta: ¿y cómo fue tu vida? Y Jacob dice: pocos y malos fueron los días de mi vida. Imagínate cómo él tenía la visión de lo que había sido su vida. Antes de este momento de reconciliación entre Jacob y Esaú, por fin un día no puede evitarlo más y decide encontrarse con Esaú. Bueno, lo prepara todo, pone primero los niños, el ganado para dárselo de regalo a Esaú, los niños, dice, para ver si Esaú ve a todos los niños y se le ablanda el corazón y no me mata a mí. Seguía con sus astucias, con sus cosas, pero algo había pasado ya en él, algo ocurrió. Justo antes de esta escena, Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, o sea, con Jesucristo mismo, en un lugar llamado Peniel. Y en ese lugar, Jacob, dice ahí, lucha con el ángel. ¿Y qué era la lucha? Jacob dice: no te soltaré hasta que no me bendigas. Buscaba la bendición de Dios. Y Dios lo bendijo. Tuvo que pagar un precio, se quedó cojo también. Pero Dios lo bendijo. Y ahora el Jacob que viene ante Esaú es un hombre que ya ha adquirido una madurez y tiene un conocimiento. Además, toda su vida él tuvo un gran conocimiento y un espíritu de lo que es un pastor. En algunas aventuras que tuvo ahí relacionado con Labán, su suegro, también tuvo que ver ahí algo con las ovejas. No sé si alguno leyó la historia, las rayadas, pero bueno, ahora no voy a entrar en eso. Pero era un hombre que tenía ese corazón del pastor. Y entonces, cuando Esaú le dice: bueno, venga, vámonos, ¿qué le dice Jacob? No podemos. No podemos seguir tu paso. Adelántate y nos encontramos en el lugar. ¿Por qué? Porque
Mira, tenemos que ir al paso de los rebaños y de los niños. Él dice, porque tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigas, morirán. Antiguamente Jacob era impulsivo, no pensaba, actuaba. Ahora ha madurado, ahora toma las decisiones bajo la reflexión. Y entonces él sabe que las vacas y las ovejas recién nacidas no pueden ir al ritmo de todo el rebaño. Si las obligas, es muy posible que muchos mueran. Hay que ir a otro paso, hay que ir a otro ritmo. El recién nacido no puede andar igual de rápido que el que ya es adulto y fuerte. El que conoció al Señor hace poco va a otro ritmo. El recién nacido espiritualmente tiene que ir a un paso más lento, pero va avanzando y el Señor va obrando en su vida. Nosotros hemos llevado nuestro paso hasta hoy. Los que lleváis años de creyentes, al principio iríais más lentos, ahora vamos más rápidos. Al principio, como dice Pablo, tomábamos leche espiritual, no adulterada. Ahora ya tomamos churrasco, chuletón, entrecot, ya vamos ahí tomando comida más sólida, ¿verdad? Bueno, no podemos pretender que un recién nacido pues se coma un chuletón. Y todo esto espiritualmente es igual. Me vuelvo allí a la parábola, estamos en en Marcos 4, y en el versículo 29 dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Cuando el fruto está maduro, todo eso es un proceso. O sea, el agricultor, el sembrador, por mucha prisa que tenga, porque necesite grano para vender y ganar dinero, o para comer, o para lo que sea, no puede acelerar el proceso. Necesita esperar. Necesita que llegue el día en el que el grano esté maduro. Si corta el grano verde, no sirve ese grano. Se estropeará. Verde te lo puedes comer. Yo he comido trigo verde, ahí está en las espigas y lo comes y te lo puedes comer. Pero no lo puedes elaborar, no puedes hacer harina, no lo puedes guardar, almacenar. Antes yo os decía, el trigo lo guardas y puede durar años guardado. Pero si está verde no, se pudre, se estropea y no puedes utilizarlo como materia prima para elaborar alimentos y otras cosas. Entonces aquí esta comparación con la parábola del sembrador, no sé si os acordáis, la responsabilidad que tienen de dar fruto los que cayeron en la buena tierra. Allí en la parábola del sembrador mucha semilla se perdió, solo la que cayó en la buena tierra dio fruto, ¿verdad? Allí, ¿os acordáis? La tierra era el cristiano, la semilla era la palabra. Y cuando la semilla venía a la buena tierra, al corazón del cristiano, entonces daba fruto, entonces producía ese fruto. Pero ese fruto es un proceso, que es lo que ahora esta parábola nos enseña. Un proceso que requiere un tiempo. Casi que podríamos decir que el proceso no termina nunca. Porque aunque lleves 40 años recibiendo esta semilla de la palabra de Dios, si vives 40 años más necesitarás seguir recibiéndola. Ese es el misterio del alimento espiritual a través de esta palabra de Dios. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, primera carta a los tesalonicenses 2:13, vamos a leerlo, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, escucha ahora lo que dice,
actúa en vosotros los creyentes. O sea, no solo la palabra es para el que no cree, la escucha, la recibe y entonces es salvo. No, la palabra dice que sigue actuando en vosotros los creyentes. Lo digo así, marcándolo y enfatizando y eso, porque pasa muchas veces que hay cristianos que porque llevan 10, 20, 40 años estudiando la Biblia, de pronto creen que ya no necesitan seguir estudiándola. Yo podría pensar, yo llevo 40 años estudiando la palabra de Dios, yo podría pensar cuando alguien se pone al frente para predicar, para enseñar, y yo estoy no así, sino de oyente, yo podría pensar, ¿este que me va a enseñar a mí? Yo ya lo sé todo. Si pienso así, estoy cometiendo un gravísimo error. ¿Por qué? Porque no importa lo que yo sepa de la palabra de Dios. Y en cierta medida, quien enseñe da igual que tenga menos conocimiento, menos tiempo que yo. Es una herramienta en las manos de Dios y va a compartir su palabra, la palabra de Dios. Y esa palabra yo la necesito. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienes el ejemplo más gráfico. ¿Cuántos años llevas comiendo pan? Alimentos en la carne, eso es lo que representa el pan. Pues desde que nacimos. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo casi 55. Pues llevo 55 comiendo alimentos. Porque lleve 55 años puedo decir, mira, ¿sabes qué? Ya no voy a comer más porque he comido tantos alimentos. No, mañana necesito comer otra vez, si no me muero. Pues así dijo Jesús. También la palabra de Dios tiene que ser vuestro alimento diario, de cada día, la cual actúa en vosotros, dice ahí en 1 Tesalonicenses 2:13. Esa palabra actúa, la palabra griega es energeo. ¿Te suena? Energeo. Alguno dirá, hombre, me suena a energía. Tiene que ver, de ahí viene la palabra castellana energía. Porque actúa en griego, energeo, vendría a significar eso, obrar con eficacia, obrar con acción, con energía, con fuerza. La palabra de Dios actúa de esa manera en nosotros, con eficacia, con energía, produce algo en los creyentes, dice. Cada uno de nosotros como creyentes en Dios y conocedores de Dios necesitamos escuchar su palabra a diario. Yo estoy aquí cada día enseñando la palabra, pero no sé si tú lo sabes, pero yo soy el primero bendecido, porque la palabra que doy primero la tengo que recibir yo. Y muchas veces estoy enseñando y al terminar yo soy el primero que reflexiona sobre lo que he dicho. Humanamente podría decir, bueno, eso ¿qué pasa? ¿Te gusta oírte? No es eso. Es que es como que lo que estoy diciendo es para vosotros, pero es como que también es para mí. O sea, yo mismo es como que lo estoy diciendo, pero a la vez lo estoy escuchando. Y eso me pasa siempre. Cuando voy a dar clases de seminario, me voy por ahí, a Barcelona, a Gerona. Hace tiempo iba más lejos. Ahora ya suele haber más profesores. El seminario fue creciendo y los profesores se quedan más en la zona en la que están. Entonces, pues ahora estoy aquí en Valls, pero también a veces voy a Barcelona, a Gerona, no está demasiado lejos. Y cuando doy una clase, al volver, como me toca 1, 2, 3 horas de coche, pues sin proponérmelo, sin querer, el trayecto es ir reflexionando, pensando sobre cosas que he dicho en el estudio. Las he dicho yo, pero es como si fueran nuevas, para mí es misterioso. Y me vuelvo a casa pensando, y es verdad, la palabra dice, y el Señor, y sí, eso que dije, no, claro, es verdad, porque no sé qué. Alguno podría pensar, eso es ridículo, ¿no? No, pero es que esa es la palabra de Dios. Una vez, imagínate, me pasó, a veces lo he contado como anécdota, voy metido ahí con mis reflexiones en la palabra de Dios, pensando que cuando venía de Barcelona de dar clase del seminario. Y Valls no tiene, la autopista no pasa por el mismo Valls, tienes que tomar una salida en una población anterior. Entonces, Valls está aquí, cuando vienes de Barcelona, la primera salida que te encuentras es un pueblo que se llama Vilarrodona.
entonces tú sales en Vilarrodona. Si continúas, llegarías hasta el Pla de Santa María, que es otra salida. Y si continúas, llegarías hasta Montblanc, que es otra salida. Pero a partir de ahí todo lo que haces ya te va alejando de Valls. Pues iba conduciendo y en un momento dado hago así, reacciono y digo, ¡ay! ¿Dónde estoy? Creo que me he pasado mi salida de la autopista. Y entonces pensé, me he pasado la salida de Vilarrodona. Digo, bueno, salgo en el plan, no pasa nada. Pero cuando veo las señalizaciones, venía Montblanc, o sea, me pasé 2 salidas, metido en mis reflexiones, el Espíritu Santo tratando conmigo con la palabra que yo mismo había estado enseñando, pero Dios usa esa misma palabra para tratar conmigo. Y iba tan ensimismado en mis pensamientos que me pasé 3 pueblos. Esa frase hecha igual la hizo un pastor evangélico que venía de dar clase. Eso es decir, te has pasado 3 pueblos, pues puede ser que fuera algo así. Estudia la palabra, hermano, llénate de esa palabra, haz que la palabra entre en tu vida porque va a producir mucho fruto. ¿Te acuerdas de una parábola que vimos no hace mucho? La higuera aquella que no daba fruto. ¿Y qué dijo el sembrador? Dijo, no la arranquemos, mira, vamos a dejarla un año más, a ver si da fruto. Vamos a dejarla un año más a ver si da fruto. Pero si no se hace nada, no dará fruto tampoco, aunque esperes 10 años. El sembrador dijo, la cavaré, la abonaré, haremos todo lo posible para ver si da fruto, ¿no? Tú puedes estar ahí esperando, a ver si doy fruto, a ver si el Señor produce fruto en mi vida, sí, ¿no? Pero tienes que hacer algo, tienes que ponerte en acción, tienes que recibir la semilla de la palabra de Dios para que esa palabra produzca fruto en tu vida. El alimento natural se transforma en energía. Cuando cada día, antes decíamos, comemos el pan, comemos la paella, comemos el churrasco, la barbacoa, la hamburguesa, fíjate, me estoy tirando por todo, no he mencionado nada de verduras, venga, va, el brócoli, la lechuga. Cuando tú comes todo eso, ¿por qué no basta con que ya hayas comido 50 años? Porque toda esa comida que tú adquieres se transforma en la energía necesaria que necesitas cada día para vivir. Esa es la sorprendente máquina que es el cuerpo humano. Cómo nos diseñó Dios, tremendo. Comemos ahí de todo y toda esa comida pasa por el esófago, va hasta el estómago, en el estómago comienza, bueno, el proceso ya empieza en la boca, con la salivación y el masticar los alimentos, y es todo un proceso del estómago, el recorrido por los intestinos, el delgado, el grueso, todo es un proceso en el que los alimentos son procesados como en una cadena ahí con química y con cosas, y se van adquiriendo todos los nutrientes, las vitaminas, es energía para nuestra vida. Gracias a que nos alimentamos, podemos vivir, nos movemos, tenemos fuerza, hacemos actividades. Espiritualmente es igual, hermano. De ahí que Jesús lo comparase con no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual ocurre exactamente igual. Comemos la palabra, nos llenamos de ella y esa palabra produce en nosotros esa energía que necesitamos para poder movernos, para poder actuar, para poder... ¿Qué hemos leído antes? Voy a recordar un versículo que leímos antes en 2 Timoteo 4, 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. O sea, esa palabra nos produce algo en nuestro interior, nos da la energía para poder vivir espiritualmente. Pero cuando el cristiano no come espiritualmente, su vida adolece, su vida está anémica, espiritualmente siempre hablando. Lo ves ahí siempre con sus problemas, con sus dudas. Ay, es que mira ahora qué problemas que tengo. Ay, es que siempre
es como un calvario constante, es como estar siempre en el desierto. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Moisés? Estaba allí cuidando ovejas en la casa de su suegro. Allí estaba. Pero, mira, nos podríamos remontar todavía a antes de que se marchase de Egipto, cuando asesinó al egipcio. Ahí Moisés ya tenía inquietudes, pero tuvo que huir y se pasó 40 años en la casa del que se convirtió en su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. Y ahora Dios lo llama para que vaya a liberar a Israel. Pero ¿sabes una cosa? En ese momento, Moisés no era el libertador ideal que estaba en la mente de Dios. No. Necesitaba más trato con Dios. Hasta ahora había tenido fe, se identificó con su pueblo. Dice en Hebreos que no se agarró a ser el hijo de la hija de Faraón, sino que menospreció eso por identificarse con su pueblo. Tenía fe y tenía algo que lo hacía distinto. Pero no era suficiente. Cuando Dios en la zarza ardiente le dice a Moisés, 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 y le dice lo que él tiene preparado para él, en ese momento Moisés no es el libertador que tenía que ser. Todavía estaba formándose. Dios tuvo que tratar con él. El proceso de las plagas, la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, cada día de esos 40 años de peregrinación por el desierto, nunca Moisés dejó de crecer también en lo personal. Abraham. Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Pero Abraham tenía que aprender muchas cosas. Y el trato de Dios con estos hombres cada día, la palabra que Dios les daba cada día era ese proceso de crecer, de aprender. Dios le prometió un hijo a Abraham. ¿Cuántos años? A ver si alguien lo sabe. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le promete un hijo legítimo de su esposa Sara y suyo hasta que Dios le dio el hijo? ¿Cuántos años pasaron? A ver quién lo adivina. Y si nadie lo sabe, a ver quién se acerca más, sin pasarse del precio justo. Los jovencitos no saben eso, a qué se refiere con eso el precio justo. Nada, no me hagáis caso, era un programa de televisión que era el precio justo. Tenías que adivinar el precio de las cosas, pero sin pasarte. Esther dice 10 años. Bueno, a ver si alguien... Te has quedado un poquito lejos. A ver si alguien se acerca más. ¿Cuántos años pasaron desde que Dios le prometió un hijo a Abraham hasta que se lo dio? Algunos tardan en escribir. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que lo están buscando. No en la Biblia, en Internet, Google. Hermano Google. ¿Cuántos años pasaron? No vale hacer trampas, que no os estoy viendo, pero... Yoli y Gaby dicen 12. Beatriz dice que 40. Madre mía, Beatriz ha pasado. Es eliminada. No hay precio justo. Es broma, ¿eh? 25 años. 25 años tardó Dios en darle el hijo que le prometió. Luz Bañuelas dice 90. Madre mía, 90 años. No, creo que entendió mal la pregunta, Luz. No es cuántos años tenía. De hecho, tenía 100 años Abraham cuando tuvo el hijo. Pero no son los años que tenía, sino... Y cuando Dios llama a Abraham, lo llama ya siendo adulto. Tenía 70 y pico años cuando Dios hace un pacto con Abraham. Y entonces Dios le promete un hijo. Se ríe Luz, jajaja. 90 años esperando la promesa, ¿no? Le promete un hijo. Desde que se lo promete hasta que se lo da, 25 años. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene su tiempo para las cosas. A veces nos pasa, Señor, mira, tengo esta necesidad. Y me quedo ahí esperando como si de pronto apareciese ya ahí
como si Dios fuese el genio de la lámpara maravillosa o una varita mágica que me concede mis deseos así, ¡plin! No, Dios tiene su tiempo. Cuando le pides algo a Dios, Dios te puede decir sí, te puede decir no, pero también te puede decir espera. Dios tiene su tiempo porque a veces es necesario que pase el tiempo. Y no por Dios, sino por nosotros. Dios está en la eternidad. Para Él el tiempo cuenta de otra forma. Abraham necesitaba esperar ese tiempo. ¿Por qué? Tenía que crecer. Tenía que convertirse en el padre Abraham, el padre de un pueblo, un nuevo pueblo al que Dios iba a crear para sí, el pueblo de Dios. En Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es eficaz. Esa palabra en griego es energes. Mira, antes vimos que teníamos ahí la palabra actúa, que era energeo, y ahora resulta que hablando otra vez de la Biblia, de la palabra de Dios, se utiliza otra palabra, eficaz, que en el griego es energes. ¿Qué significa eso? Produce algo enérgico. O sea, la palabra de Dios produce algo en tu vida, pero no cualquier cosita, no, verdaderos cambios. Deja realmente cosas profundas, da fruto en nosotros. ¿Qué forma más gráfica de explicarlo en este versículo? Más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. No es una espada física que te la clavan ahí, no, es un sentido espiritual, pero dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, pero también discierne tus pensamientos y tu corazón. Eso no lo hace ningún otro escrito, ningún otro libro, ni toda la sabiduría humana, ni los más grandes sabios ni filósofos, no tiene nada que ver. La palabra de Dios es única, pero hermanos, es un verdadero tesoro lo que tenemos en nuestras manos. No entiendo cómo algunos la menosprecian. Y a veces, teniendo la oportunidad de escoger, como habéis hecho vosotros, vamos a escuchar la palabra de Dios y escoger actividades del mundo, entretenimiento del mundo, escogen lo que el mundo les ofrece. Sin duda no tienen el discernimiento para entender el tremendo regalo, el efecto tan grande que podían haber estado recibiendo si estuviesen escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene ese poder de producir el nuevo nacimiento. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, decía el apóstol Pablo. Solo la palabra de Dios tiene el poder de provocar ese nuevo nacimiento de una persona. Aquí mismo, ya que estamos en Primera de Pedro, un poquito más adelante, 2:2, Primera de Pedro 2:2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El otro día leíamos este versículo y ahora que estábamos aquí lo recordé. Tenemos que desear esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que nos alimenta para podernos hacer crecer en las cosas espirituales. Solamente a través de la palabra de Dios. Ninguna persona crece espiritualmente por pertenecer a un movimiento, por hacer rituales, por ofrecer sacrificios, por encender velas, por hacer procesiones, no se crece haciendo nada que no sea estudiar, comer la palabra de Dios. En Santiago 1:21 dice,
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra salvar ahí en el griego es sozo, que significa hacer algo nuevo, significa librar, significa producir algo bajo una constancia, perseverar, limpiar. Y dice que la recibamos esa palabra con mansedumbre. Algunos vienen a la palabra de Dios con soberbia, con sus propias ideas, y están escuchando la palabra y la están debatiendo. Ah, sí, no, bueno, pero mira, el pastor dice, pero bueno, tampoco hay que ser tan radicales. Esa palabra es dura, ¿quién la puede oír? Decían aquellos que escuchaban a Jesús cuando la predicaba, cuando la enseñaba. En el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que se engañan a sí mismos? ¿Cuántos hay que dicen, no, yo ya soy creyente, yo me conozco versículos de memoria? ¡Puf! Sí, pero la palabra es para que entre a formar parte de tu vida. Hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En la parábola, recuerda lo que hemos visto, nos enseña que esa semilla nos hace nacer de nuevo y nos da crecimiento. Son las dos cosas que se enseñan en esta parábola. El que siembra la semilla, dice el sembrador va, echa la semilla en la tierra y después va y duerme. Pasan los días, se levanta, de noche un día, otro día, y la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Es un misterio. Pero tiene que sembrarla. Cuando la siembra, nace de nuevo. Cuando crece, da fruto. La palabra de Dios nos hace nacer de nuevo y produce crecimiento en nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Hay tantos textos que podríamos estar viendo acerca de esto. Solamente os estoy dejando una pequeñísima muestra y fíjate que estamos leyendo bastantes versículos. Pero es que es uno de los temas principales que la propia Biblia nos presenta, hablando acerca de sí misma, de la palabra de Dios, de lo necesaria que es para nosotros. Es vital, es imprescindible, es, insustituible. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pregunta, ¿cómo te ocupas en tu salvación? ¿Qué quiere decir ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? No quiere decir que la cuides, vaya a ser que la pierdas. La salvación no se pierde, no quiere decir eso. Ocuparte en tu salvación con temor y temblor, te ocupas cuando sigues creciendo, cuando cada día la sigues comiendo la palabra. Mira lo que dice el versículo siguiente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce Dios en nosotros. ¿Cómo lo produce? Pues en el contexto de todo lo que estamos estudiando, a través de su palabra. Él produce. ¿Qué produce? El querer, como el hacer. O sea, no estamos aquí porque nosotros lo deducimos y lo decidimos, estamos aquí porque tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, sin saber cómo, le dice a nuestro espíritu, es la hora del estudio. Necesitas tomarte tu devocional. Mira, tengo que encerrarme y tomar mi tiempo de oración con Dios. El Espíritu te lleva a eso, te lo dice. Es la obra del Señor en nuestras vidas. El Señor obra así a cada instante en nosotros. Primera de Corintios 3, 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo estoy ahora
plantando, regando, no sé exactamente, pero tengo muy claro que no soy nada, porque yo no puedo provocar nada en vosotros. El crecimiento lo da Dios. Y esto lo decía un hombre como Pablo. Si Pablo decía, mira, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino solo Dios. Menciona a Apolos, porque Apolos era un predicador muy elocuente. Era de esos predicadores que te puedes pasar horas escuchándole y disfrutas. Es que tiene esa dinámica, tiene esa labia, tiene esa forma de ilustrarte que dices, wow, me encanta este predicador. ¿Por qué menciona a Apolos precisamente? Por eso precisamente. Porque algunos a veces idolatran al predicador, al que siembra o al que riega. No, es que mi predicador favorito es este. No, wow, es que es increíble este hombre, cómo habla, o esta mujer. Y no. Pablo lo dijo con intención. Ni yo soy nada, ni Apolos es nada. Porque el que lo hace todo es Dios. El crecimiento lo da Dios. Eso es lo que nos enseña la parábola que estamos estudiando. Dios produce el crecimiento. El que sembró no sabe cómo se produce. Dice que para él es un misterio. Él lo sembró y van pasando los días y la semilla va creciendo y la planta empieza a tener fruto, pero él ya no tiene que ver con ese crecimiento. Ese crecimiento ocurre. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dios termina así este estudio diciéndonos estas palabras a nosotros. Sé paciente, hermano. Ten paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y mira, considera al labrador. Siembra, pero tiene que esperar ese precioso fruto hasta que recibe la lluvia temprana, la tardía, o sea, quiere decir pasan los días y en un día ya el fruto está preparado para la siega. Un día el fruto ya está, y dice, termino con la parábola, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz porque la siega ya ha llegado. Sed pacientes, hermanos. ¿Con qué? Con todo. Con las personas con las que vives, con los hermanos de la iglesia, conmigo, sed pacientes conmigo. Sé paciente con ti mismo y deja que Dios siga produciendo el fruto en tu vida. Hemos llegado al final de un día más y de este estudio. Hoy es lunes, día 8 de marzo. Y me encantó estar con vosotros, de poder comer juntos esta palabra. Ahora toca digerirla y que dé fruto, que se convierta en esa energía que antes decíamos que produce. Mañana es martes, así que como todos los martes estaremos en nuestro local de reuniones y a las 7:30 ya estamos allí y los hermanos que vienen en persona pues tomamos un tiempo, cantamos unas alabanzas a Dios y a las 8 en punto nos conectamos en directo para traer una vez más esa palabra. Seguiremos con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Y claro, si Dios lo permite, estaremos ahí. Si Dios nos da la fuerza y la salud y produce en nosotros el querer como el hacer, nos vemos mañana una vez más. Un fuerte abrazo a todos. Estoy ahí viendo todos los saludos que aparecen. A la izquierda veo manos, corazoncitos que aparecen. Correspondo a todo eso. Un fuerte abrazo, os amo con el amor del Señor. Mañana nos vemos, si Dios quiere.